Muy buenas noches. Estamos acá desde el Hotel de la Ópera en el barrio La Candelaria, transmitiendo este programa de hoy, Controversia, sobre un tema que está muy en los medios hoy, la evaluación del presidente Santos, en un aspecto, la seguridad. Tenemos unos invitados especiales hoy para esa evaluación. Esta controversia invita a personas de distintas vertientes políticas, ideológicas, para intentar debates y que la opinión de la ciudad y del país comprenda más estos temas de la coyuntura del país, de la política. Tenemos un interés especial y es hacer cultura política y hacer cultura política desde las diferencias, desde las opiniones distintas. Clara López es nuestra invitada de hoy, la única mujer acá en este debate, pero bueno, muy caracterizada, exalcaldesa de Bogotá, presidenta del Polo Democrático, acaba de tener un cónclave, el Polo Democrático, su congreso ideológico, y viene pues caliente de todos los debates que dieron allí. Espero que hayan tocado el tema de seguridad como tema... Bastante, y los 2 años de Santos completicos. Y los dos, o sea, viene preparada para el debate. Eso es Luis Fernando Velasco, senador del Partido Liberal, exalcalde de Popayán, muy joven, nos contaba, 26 años fue alcalde de Popayán, de verdad que una carrera política larga, un senador muy destacado, y creo que va a participar en un debate desde la perspectiva del Partido Liberal. Tenemos a Miguel Gómez, partido de la U, en estos días metido en su promoción de la Asamblea Nacional Constituyente, que él la llama constitucional. Constitucional. Sí. Entonces nos van a cambiar la Constitución. Un pedacito nomás, pedacito, está funcionando mal. Está funcionando más. Pudiera ser constituyente si fuera para un articulito. Armando Borrero, es un académico que ha trabajado mucho en los temas de seguridad, fue hace ya casi 20 años asesor de seguridad nacional y de defensa del gobierno del presidente Samper. Y bueno, y luego ha trabajado todos los temas con Fuerzas Armadas y en la academia, estos temas de seguridad, que es el tema que vamos a discutir. Antes de este debate acá, vamos a tener un informe especial tratando de recoger lo que se ha venido haciendo en estos 2 años de seguridad para darnos unos elementos a la audiencia y unos elementos a nuestro para el debate. De manera que vamos a este informe especial. Yo creo que lo que está ocurriendo hoy en los departamentos del Cauca y del Putumayo es una suficiente evidencia para decir que el conflicto armado en Colombia no se va a terminar por la vía militar. Más plomo. Más plomo contra las FARC. Ya estamos entrando en una fase de seguridad. Yo creo que, La seguridad democrática, entre otras cosas, es un manejo instrumental de la opinión pública. yo no pinto ni pintaré pajaritos de oro. Yo no tengo la vara mágica de las soluciones fáciles. Yo tengo la voluntad, la determinación y el estímulo de unas Fuerzas Armadas que soportan el país. Sobre el lomo de ellas camina Colombia. Más plomo. Más plomo. Más plomo contra las FARC. El mes más violento de los últimos 8 años ha sido enero de 2012. Así lo afirman las investigaciones de la Corporación Nuevo Arcoíris. Los urabeños se dieron el lujo de organizar un paro armado que alcanzó 26 municipios en 6 departamentos, incluidos barrios de Medellín y la ciudad de Santa Marta, hecho que constata el poder y control territorial logrado por estas organizaciones ilegales. Las FARC desataron una oleada de terror. A finales de febrero y comienzos de marzo, arremetieron con un paro armado en el Chocó, que produjo los primeros desplazamientos de las comunidades negras durante el primer semestre de 2012. El grupo insurgente llegó a la cifra de 156 acciones en el mes. Añadido a esto, tenemos la reaparición de un Ejército de Liberación Nacional, ELN, luego de pasar de agache durante el periodo de Álvaro Uribe,
como bien lo advirtieron los estudios que sobre el estado del conflicto armado en Colombia produce año tras año el Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arcoíris. Esta guerrilla hace su aparición con unas finanzas fortalecidas, producto de su incursión en el negocio del narcotráfico, secuestro y extorsión en los departamentos de Arauca, Cauca y Nariño, donde comparte territorio con las FARC desde el año 2009. Lo anterior se viene produciendo en nuestro país a partir del año 2008, como bien lo advirtieron los estudios de las organizaciones de derechos humanos, que como Nuevo Arcoíris le anunciaron al gobierno de Álvaro Uribe Vélez sobre el reacomodamiento de los grupos armados ilegales ante la arremetida de la seguridad democrática. Como era de esperarse, tales advertencias que durante los años 2008 y 2009 y parte de 2010 no fueron escuchadas por la administración de aquel entonces, que contaba con Juan Manuel Santos como ministro de Defensa, hoy vemos las consecuencias que trajo para el orden público el no haber prestado atención. Es así como comienza a caer las cifras en las encuestas en lo que tiene que ver con la percepción de inseguridad y falta de control en el orden público, hoy en manos del gobierno de Juan Manuel Santos. Para hacer frente a tan insidiosa campaña de las FARC. Lo que hace que la opinión pública y los críticos de la administración actual se pregunten si al mandatario le falta mano dura o si la política de seguridad y orden público es necesario redireccionarla luego de 8 años de aplicación. Es una política desgastada, es una política que efectivamente tiene controlado el terrorismo, pero no logra acabarlo. Es una política que tiene controlado el ataque contra la infraestructura petrolera y contra las torres de energía, contra los puentes, contra las carreteras, pero no logra erradicarlo. Es una política que ha logrado reducir notablemente los secuestros, pero no lo ha logrado erradicar. Los estudios de la Corporación Nuevo Arcoíris muestran que desde el 2008 la FARC ha retomado una iniciativa y ha sido capaz de volver a una escala de guerra de guerrillas, a estar presente en 250 municipios con una modalidad de sabotaje y una modalidad de hostigamiento, que es lo que estamos viviendo hasta el día de hoy. En toda la era Uribe y aún hoy Nariño, todo el corredor Pacífico, Chocó, toda la zona de Valle, la zona de Cauca, es una zona sometida a una dinámica de guerra desde hace ya mucho rato, no es nuevo lo que está ocurriendo ahora. Obviamente, pues, es claro que el gobierno actual tampoco ha logrado resolver ese problema, pero es una herencia del gobierno anterior. Las Fuerzas Armadas han llegado hasta las madrigueras de las FARC y han sacado a los guerrilleros de sus refugios históricos, algo que nunca antes había ocurrido. Me consta porque fui ministro de Defensa y fue entonces cuando comenzamos a asestarle los más duros golpes. Sin embargo, nunca pudimos llegar a sus centros estratégicos, simple y llanamente porque no teníamos suficientes recursos para hacerlo. Nos tocaba simplemente contenerlos. Las investigaciones de la Corporación Nuevo Arcoíris arrojan el siguiente análisis. La muerte de Alfonso Cano, jefe máximo de las FARC, tuvo un impacto más político y mediático que militar. Las FARC aumentaron sus acciones en un 10% durante el 2011, tendencia registrada por tercer año consecutivo. Aunque la fuerza pública mantiene la iniciativa militar, las FARC despliegan una menuda pero intensa acción militar contra pequeñas y medianas estructuras de la fuerza pública. La barbarie de los actores en conflicto, de las guerrillas y de las fuerzas militares se ha intensificado en los últimos años. Incluso la misma sociedad colombiana parece estar acostumbrándose a dicha crueldad. Lo que yo diría en este momento es que los resultados lo que nos están mostrando no es que el presidente tenga o no tenga los pantalones para poder ganar la guerra, sino más bien es el hecho de que tenemos una política que ya cumplió su ciclo y que efectivamente este es el momento de pensar en otras alternativas. Muchos de los problemas que se están viendo ahora en el país en materia de orden público son la herencia del gobierno anterior. Obviamente son responsabilidad del gobierno actual también, pero la imagen que está promoviendo el uribismo es que ellos habían pacificado el país, habían consolidado el territorio y en general ahora se ha relajado la política de seguridad democrática. Pues el conflicto armado colombiano, como pues ya todo el mundo sabe, es un conflicto largo, histórico, con muchas raíces sociales. Y después de 8 años de dura confrontación durante los dos gobiernos del presidente Uribe,
tanto las FARC como el ELN, cada uno a su manera, pues se han adaptado a este conflicto. Ahora con el plan Espada de Honor de nuestras fuerzas militares, sí les estamos llegando a sus madrigueras. ¿Y cómo responde la guerrilla en su debilitamiento y desespero? No con combates, porque no tienen la capacidad, sino con atentados y terrorismo, con planes pistola y con tatucos contra la población civil. Si atacan en el Cauca, no es por fortaleza, sino porque nos metimos a sus guaridas, porque ahí abatimos a su máximo comandante, porque les cortamos sus corredores de movilidad para el tráfico de drogas, porque les estamos capturando sus bases de apoyo y ahora quieren presionar con golpes que buscan un alto impacto mediático la salida de nuestras tropas. El reto para el presidente Santos es ambicioso en este 2012. Tendrá que emplearse a fondo para detener el nuevo ciclo de violencias que se ha iniciado y tendrá que ser capaz de contener la amenaza de parte de las bandas criminales, lograr un repliegue de las FARC y el ELN y fortalecer la estrategia militar y de policía que permita un mayor número de capturas, bajas en combate y un posterior debilitamiento de las estructuras guerrilleras. Más plomo contra las FARC. Pues el panorama no es muy halagador, el panorama que se presenta allí. Hay problemas hechos reales de seguridad que el país siente y hay una percepción de seguridad que se ha deteriorado. Hay también una confrontación muy grande entre el presidente Uribe y el presidente Santos alrededor. El presidente Uribe es un sirirí encima del presidente Santos diciéndole que ha descuidado la seguridad, que ha dejado que le quiebren el huevito de la seguridad y eso pues lo convierte en una bandera política muy fuerte. De manera que vamos a tener un debate evaluando estos 2 años, si el problema es solo de percepción, si hay hechos que lamentar en todo este proceso de ascenso a través de la violencia, si tiene alternativas en los próximos 2 años el presidente Santos y cuáles serían las alternativas. Son las preguntas que van a estar al frente. ¿Qué tanta razón tiene el presidente Uribe al decir que eso empezó con el presidente Santos? Según analistas dice eso viene de atrás. Todas estas cosas vamos a debatirlas. Démosle primero la palabra a las damas, primero a Clara, a ver cómo ve eso de conjunto, cómo ve el presidente Santos y la seguridad. Bueno, en primer lugar, yo diría que completamos 10 años de seguridad democrática, 8 años del presidente Uribe y 2 años del presidente Santos. Y como bien lo anotan en lo que acabamos de ver, el deterioro empezó desde antes, 2008, 2009, 2010, tercer año consecutivo en que aumentan los ataques guerrilleros, los incidentes. Y lo que uno puede decir es que el agotamiento empezó desde antes, que finalmente la política de guerra no dio los resultados esperados. El presidente Álvaro Uribe tendría que haber confesado un fracaso porque nos anunciaron el fin del fin y no llegó. ¿Cuál es el planteamiento que yo haría? Que de manera paradójica, en la última etapa del presidente Uribe, iba en declive su política de seguridad democrática, pero estaba en la etapa del mayor prestigio. Y que el presidente Santos, en su campaña presidencial, yo diría que de una manera algo oportunística, se montó sobre el prestigio de la política de seguridad democrática y ahora le toca pagar los platos rotos de que la gente entienda el fracaso. Y en ese momento se le presenta también el presidente Uribe, que no reconoce que el problema viene de un agotamiento de atrás y de manera oportunística lo utiliza para golpear al presidente Santos con fines políticos. Yo concluyo 2 cosas. Una, a mí no me parece sensato utilizar la seguridad con fines políticos. Y en segundo lugar, el tema de fondo, es que esta es una guerra anacrónica que cada tanto tiempo llegamos a la conclusión de que no hay una salida militar posible. Y yo creo que lo sensato hoy, y el presidente Santos tiene ese reto,
es escoger si va a continuar dándole gusto al presidente Uribe, que lo está tratando de frenar en un replanteamiento de la política frente al conflicto armado, o buscar lo que pienso que está a la orden del día, un diálogo para generar condiciones para una paz política negociada. Señor Velasco, ¿usted sí ve que es lo mismo la política de Uribe que la de Santos, que hay una continuidad en la seguridad democrática, o hay una visión distinta? Yo creo que hay unas diferencias, pero León, saludando a los demás panelistas, a la doctora Clara, al doctor Borrero y a Miguel, yo comienzo dándole unos datos de la misma corporación Nuevo Arcoíris. Se hizo un estudio muy interesante sobre acciones armadas, y si usted analiza lo que ha pasado en Colombia, hay un evidente pico en el año 2002, digamos es el momento de mayores acciones armadas. Se llegan a contar al año casi 2.080 acciones documentadas. Hay una baja dramática en un solo año y bajan a menos de 1.000, que es como el inicio digamos, la ejecución de ese fortalecimiento que alcanzó a hacer Pastrana del Ejército. Lo arranca el presidente Uribe, considera que esa es su prioridad, pero lenta, pero sostenidamente, durante los 8 años de Uribe, se vuelve a colocar las acciones armadas al mismo nivel que las recibió. De manera que no acabó la FARC, no acabó el conflicto. Segundo elemento, aquí hay que hablar o de conflicto o de seguridad, porque si hablamos de seguridad en su conjunto, tenemos que reconocer que en los últimos años, incluyendo los del gobierno del presidente Uribe y los del presidente Santos, la seguridad urbana ha tenido una considerable mejoría, suma de muchas cosas, lo que pudo hacer la alcaldía de Clara y su secretaría de gobierno, pero también lo que hizo el gobierno nacional, lo que ha hecho este gobierno nacional de Santos. O sea, si usted mira estadísticas en general, la seguridad por estadísticas ha mejorado, pero hay un tema de percepción. La FARC se amoldó a las nuevas acciones del ejército y evidentemente ya no van a tomarse a MeToo, ya hacen unos hostigamientos que generan una sensación de inseguridad, pero sensación que se siente, porque realmente existe. Yo veía unos datos interesantes que entregaba el señor ministro de Defensa y el comandante de las Fuerzas Armadas. Realmente acciones militares complejas en los últimos años ha habido en 19 municipios. No es en todo Colombia, pero evidentemente los noticieros hablan con las noticias de esos 19 municipios. Y el último elemento que es bueno entenderlo es que en los últimos años creímos que el conflicto se arreglaba solo con balas, con puestos de policía y con ejército. Y evidentemente aumentamos el gasto impresionantemente en eso y nos olvidamos colocar un mapita muy sencillo sobre crisis económica, desempleo rural y zonas de violencia. Si usted hace ese ejercicio y usted pone crisis del Fique, crisis cafetera del sur del país, crisis de los precios de la panela, y usted sobrepone esos mapas de pobreza extrema en las zonas rurales, aumento de cultivos ilícitos, se va a dar cuenta que en esas zonas precisamente es que no solo se fortalecieron de nuevo las FARC, que estaban hace 40 años. El santuario histórico de las FARC no ha sido Marquetalia, no fue Casa Verde, mayormente fue Río Chiquito, que es una población que queda al lado de Toribío, en los límites entre el Huila y el Cauca, en el municipio de Belalcázar, el corregimiento de Río Chiquito. Ahí vivió Tiro Figo 30 años. Ahí, como organización guerrillera de verdad, ahí se fortalecen después de su migración cuando Valencia el expresidente Valencia los bombardea. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que ese modelo de desarrollo que impuso el presidente Uribe, de grandes plantaciones, había plata, no para los campesinos, pero sí para las grandes plantaciones de palma aceitera. Todo ese modelo hizo que evidentemente no se crearan las condiciones para que al lado de la presencia del ejército hubiera presencia de Estado. Y eso lo estamos pagando. Por ello, y con esto termino, a mí me gustó, independientemente de todo, digamos, el golpe político que fue ver subir a Santos a Toribío sin una mejor preparación, pero me gustó que él llegara allá a hablar de un plan de acción, que entre otras cosas recoge algo que nosotros le hemos presentado, que es un plan de choque para generación de empleo en el Cauca, pero hablar de presencia de Estado y no solo presencia de ejército y policía.
Eso me parece que es un elemento nuevo en este ejercicio. Doctor Gómez, bueno, ahí tiene un plato usted, porque Clara dice, el tema de paz es muy importante para responder a este desafío de seguridad, y el senador Velasco dice, y el tema social. Dicen, lo militar es un aspecto, pero ahí hay unos temas fundamentales. ¿Usted qué opina? Bueno, pues gracias por la invitación, León. Yo tengo una lectura que primero quisiera centrar un poco en las cifras, porque es que cuando uno habla de que esto es un problema de percepción y tal, no, las cifras son malas. El oleoducto lo han volado 31 veces este año. Una cosa que, a pesar de lo que dice el senador Velasco y la doctora Clara, durante la época de Uribe los colombianos se sentían más seguros. A mí me parece que seguir argumentando que lo de Uribe fue un espejismo en materia de seguridad, eso lo creen los políticos, pero los colombianos no lo creen. Los colombianos saben que durante la época de Uribe mejoró sensiblemente la situación de seguridad en Colombia. Si miramos otras cifras, los retenes han aumentado 200%, uno cada 4 días. Un retén, los retenes generan un impacto sobre la población de miedo, que es impresionante. El retén no es en sí una cosa traumática, pero genera la sensación de que nuevamente la guerrilla está allá. La presencia de las FARC está en 155 municipios del país. Y si miramos atentados, este año ha habido 164 hechos terroristas de las FARC. Entonces sí se ha reactivado la actividad terrorista. Lo que también es cierto es que el punto de fractura, digamos, la violencia bajó en nuestro país hasta el año 2009, hasta finales del gobierno de Uribe. El último año ya de Uribe ya empezó a subir, ya se notaba que la cosa no seguía bajando. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hay un cambio de estrategia de las FARC. Pero el tema político, en lo que yo estoy de acuerdo con el presidente Santos, es en que la guerra la gana el Estado colombiano. Y me parece a mí que el triunfo más grande de la guerrilla es haber convencido a miles de colombianos, inclusive a la inmensa mayoría de su clase dirigente, que la guerra no se puede ganar, que militarmente esa guerra no tiene salida. Claro que la tiene, pero no es una salida militar, es una salida del Estado. El Estado puede ganar esa guerra, la puede ganar sin problemas, si el Estado se compromete en eso, pero no es un problema del ejército y la policía, es un problema del Estado. Y ahí me parece que, por lo menos el presidente Santos, en las últimas intervenciones, parece estar entendiendo que el problema requiere una acción coordinada del Estado difícil. Y el último punto muy breve, es que como estamos, en el punto en el que estamos, sí hay unos hechos políticos del gobierno Santos que han afectado el clima de seguridad. Yo he sido abiertamente hostil al marco jurídico para la paz. Parece que es un documento, un proyecto de acto legislativo malo para este país, malo, que estamos mandando el mensaje equivocado. Creo que hay algo en el discurso de Santos de la llave de la paz, que estoy con unas ganas de sacar del llavero, que ha terminado por confundir a los colombianos sobre cuál es la estrategia del Estado. Y por eso podemos discutir más adelante sobre si la ambigüedad de ese discurso ha terminado por consolidar la sensación de que la seguridad se ha deteriorado. Doctor Borrero, usted que ha hecho unos estudios largos de todos esos procesos de evolución de la violencia en Colombia, ¿en qué momento estamos? A ver, el debate público al que asistimos creo que tiene las características de los peores debates. Los peores debates son aquellos en los que todo el mundo tiene un pedazo de la verdad. Todos hablan con la verdad y la tienen, pero más peligrosas que las mentiras son las medias verdades. Entonces, porque son verdades, ¿no? Si una mentira se descubre, se desecha, pero las verdades a medias son peligrosísimas. Entonces, es cierto que ha aumentado la percepción de inseguridad, es cierto que ha aumentado el número de acciones de la guerrilla. También es cierto que cualitativamente no son acciones como las que pudo hacer antes, ¿no? Pero recordemos que los conflictos son mutantes. Este tipo de conflictos cambia mucho. En los años 90 las FARC intentaron escalarlo, combatir en grandes grupos, por ejemplo. En el año 96 dieron el primer gran golpe y en el año 98 vino el quiebre de Mitú. Las fuerzas militares y la Policía Nacional se adaptaron, aprendieron y cambiaron el curso de los acontecimientos. En el año 2001
viene un campo importante en las FARC. El último intento de una acción con un grupo muy grande fue el que frenó el ejército en la operación 7 de agosto, en la que murió Urías. Iban a reconquistar Barrancomina en una larguísima marcha por el sur del país. Fueron frenados y nunca más lo volvieron a intentar. Desde entonces cambió la situación, pero una reorganización no se ve hasta el año 2008, cuando empiezan nuevamente con una táctica de guerra de la pulga, no igual a la guerrilla de los años 60 y 70, un poco más compleja, mucha utilización de minas personales, mucho atentado, terrorismo, sabotaje, hostigamientos a distancia. Volar el oleoducto es muy fácil, por un tiempo no lo hicieron, seguramente la organización no se ha adaptado a las circunstancias, pero por más precauciones que se tomen, con vigilancia electrónica, se necesitan 1 o 2 personas para encontrar un punto vulnerable y hacerlo. En fin, hay un debate complejo en este momento en ese sentido. Es cierto que hay cambios en este gobierno, pero esencialmente la seguridad democrática no creo que haya cambiado mucho. La política es la misma. La salida militar al conflicto no es que sea imposible, pero es muy difícil, porque en Colombia, aun si se firmara un pacto de paz con las guerrillas, podríamos tener violencias a la semana siguiente, porque están en pie todos los factores de violencia, ¿no? La FARC ha sido reducida, pero está derrotada políticamente, pero desde hace muchísimo tiempo, yo diría que décadas. En otro lugar del mundo una guerrilla derrotada políticamente ya hubiera negociado. La FARC ni tienen una dirección política fuerte, por una parte no es la guerrilla salvadoreña, la guatemalteca, y por otra parte hay un montón de factores, narcotráfico, la crisis social del campo que mencionaba el senador Velasco, que es evidente y desde hace muchos años, ¿no? Que permite que se mantengan, más la complejidad geográfica del país. Entonces creo que estamos en una etapa en que mutó el oponente, el insurgente cambió y el Estado tiene que entrar en una fase de adaptación nueva, y no solamente en el plano estratégico y táctico militar, sino en lo que ustedes señalaban, creo que todos estaban de acuerdo, una acción de Estado conjunta, eficaz. Algo se ha intentado con experimentos como el del SECAI en la Agencia Presidencial para Política Social, pero no es suficiente, son paños de agua tibia. El Estado colombiano tiene que fortalecerse en muchísimos aspectos. Bueno, el doctor Borrero ha dicho que tienen ustedes verdades a medias, vio que los miró y creo que fue a ustedes que hizo alusión. Estamos transmitiendo acá desde el hotel de la ópera y vamos a una pausa para volver ya a ver si le metemos un poco a este debate, de picante al debate, sí, porque ha sido muy tranquilo, pero se han dicho cosas muy tranquilamente, pero cosas que son realmente diferentes. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Ya regresa el análisis en La Controversia. Vivimos nuestra sexualidad con amor y respeto. Nosotros decidimos con responsabilidad. Nosotros decidimos informarnos. Vivimos con compromiso nuestro proyecto de vida. Nosotros decidimos con valentía. Vivimos nuestra sexualidad a conciencia. Con responsabilidad y respeto. ¿Y tú? Infórmate. Entra a www.procuraduría.gov.co. En Puente Aranda los jóvenes somos escuchados. Yo participo, yo decido y usted. ¿En qué se van a invertir los recursos de la comunidad para los jóvenes? Si no participa, si no decide, usted no cuida su casa. Vamos. Vive orgulloso. Por eso, participe y decida sobre los presupuestos participativos. Participa y pon tu idea clara, estira tu mano. Bien, gracias. Alcaldía Local de Puente Aranda.
una localidad humana, moderna e institucional. Estamos en la red. Facebook. Encuéntranos como Canal Capital Oficial. Twitter. Síguenos en @Canal Capital. Y búscanos en YouTube con toda nuestra programación. Canal Capital Oficial. Canal Capital. Televisión más humana. ¿Quién dijo que el sexo es malo? Aquí no comemos cuento. Tampoco creemos en las fantasías animadas del ayer y del hoy. Esto es Sexo sin Censura. El exceso de tabúes es perjudicial para la salud. Evite el consumo de ideas indemostrables. Artículo 4 de Sexo sin Censura. Sexo sin Censura. Miércoles 10:30 de la noche. Ricos, pobres, trabajadores, desempleados, empresarios, sindicalistas, estudiantes, maestros, obreros, políticos, militares, campesinos. Promovemos la democracia. Canal Capital. Televisión más humana. Mi nombre es Yamile, tengo 28 años y llevo 10 años trabajando acá en Corabastos. Para mí Corabastos significa una fuente de trabajo para mucha gente. Apenas salí de estudiar, pues, mis padres trabajan aquí y yo me vine a ayudarles a ellos. Un día bueno es en quincena, cuando la gente llega a hacer pues, mercados para la casa y para tienda. Un sueño mío, pues yo siempre quise ser azafata, pero no pude. Muy feliz. Yo lo máximo que me he llegado a ganar en un día, que por ahí 150, 100. Estamos desde las 10 de la noche. Pues uno llega a la casa, descansa un ratico y se levanta a hacer oficio. Tengo 3 hijos. Yo vivo ahorita en estos momentos en el Amparo. El día más bonito de mi vida, el grado de mi hija. ¿Qué sueño? Pues leer la universidad a mi hija y verla toda una profesional. Canal Capital. Televisión más humana. Hemos venido a despertar a Colombia. Feliciano Valencia, líder indígena colombiano. Canal Capital, televisión más humana. Ecologistas, socialistas, independientes, pacifistas, humanistas, liberales, conservadores, moderados, radicales, cristianos, musulmanes, judíos, católicos. Respetamos la pluralidad. Canal Capital, televisión más humana. El análisis continúa en La Controversia. Bueno, estamos transmitiendo desde el Hotel de la Ópera en el Centro Histórico de Bogotá. Es una transmisión en directo de un programa que hemos querido hacerlo siempre en directo desde distintos lugares de Bogotá y traer a distintas opiniones a hablar sobre temas candentes de la realidad nacional. En este caso, estamos haciendo una evaluación del presidente Santos en un tema, en el tema de seguridad. El próximo programa queremos hacer una evaluación económica y social del presidente Santos de sus 2 años, pero hoy estamos en este tema de la seguridad. Hemos tenido unos invitados especiales que han estado muy tranquilos, muy amigables, se han dicho cosas de controversia, pero han estado muy amigables y esperamos que en el segundo tercio estemos más activos. Pero vamos primero a un pulso político con opinadores políticos en una nota. En los resultados de la última gran encuesta sobre la imagen que tienen los colombianos acerca del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, realizada por Ipsos Napoleón Franco y publicada por Colombia Opina de RCN Radio, RCN Televisión, la FM y la revista Semana,
El 68% de los encuestados cree que las cosas van por mal camino, y en los dos temas que se muestran más pesimistas es en el manejo de la economía y el orden público. Según los resultados de la encuesta publicada el pasado 28 de julio del año en curso, a la pregunta de qué aprobación le da al manejo de la seguridad, los colombianos entrevistados respondieron: 32% las cosas van por buen camino, 68% las cosas van por mal camino. ¿Estará desgastada la política de seguridad democrática heredada del anterior gobierno? ¿Le tocará al presidente Santos replantear dicha política? ¿Qué está ocurriendo para que los colombianos se sientan tan pesimistas en el manejo dado por el gobierno actual al orden público? En la controversia, el pulso político. Reclamamos que del gobierno anterior se pueden rescatar algunas iniciativas valiosas. El tema de seguridad que orientó el gobierno anterior tenía algunos defectos, pero en el fondo daba algún resultado. Yo creería que este gobierno, con su sello propio, con la disposición que tiene, pudiera encaminarse a presentar una estrategia de seguridad para recuperar las zonas que hoy están en riesgo, pero también para preservar la seguridad donde la haya. Aquí deben de hablar tanto de seguridad, de armas, habla de seguridad de comida, seguridad de salud, educación, y ahí tendrá usted un pueblo distinto. A bala no arregla nada. La desatención a las necesidades de la población son evidentes. Así que después de años de estar en estas, la conclusión no puede ser otra. Es necesario un cambio definitivo de ese tipo de modelo de seguridad. Otra cosa es el tema del orden público a nivel nacional. El recrudecimiento que en algunos sectores del país se está sintiendo, por ejemplo, por parte de las guerrillas, de las BACRIM, donde hay unos brotes todavía, y eso también requiere inversión, inteligencia y derrotar militarmente. Sé que para el pueblo colombiano la seguridad sigue siendo un tema de franca preocupación. Déjenme decirles, nunca en esta gestión lo hemos hecho o lo vamos a hacer. No le vamos a vender pajaritos de oro al pueblo colombiano. Al pueblo de Colombia le vamos a decir: este país ha avanzado mucho en seguridad, este país tiene logros significativos, pero aún falta un trecho que recorrer. Necesariamente no se ve del gobierno hasta el momento una estrategia clara, planteada al futuro próximo frente al tema de seguridad. Pero no es que estas cosas han cambiado, es que el gobierno anterior tuvo los mismos problemas de este, pero tenía un aliado muy grande que eran los paramilitares, y segundo, una prensa muy complaciente que le tapaba todo. Con este la prensa no ha sido tan generosa y ha hablado un poquito más, pero la situación es exactamente la misma de hace 10 años. Yo creo que es necesario resolver el conflicto armado, no administrarlo, y para ello se requiere buscar una solución del conflicto. Ahora, mientras no hay una solución del conflicto, hay que aplicar un modelo de diálogo humanitario. Está comprobado que a esas organizaciones terroristas, a esas organizaciones criminales, a quienes están en ese mundo del narcotráfico, en ese mundo de la economía criminal, no les interesa y no quieren permitir que llegue el desarrollo. Por eso también las Fuerzas Armadas tienen y deben cumplir con su mandato constitucional y deben llegar a todo el territorio nacional sin dudarlo. Ahora, con el plan Espada de Honor de nuestras fuerzas militares, sí les estamos llegando a sus madrigueras. ¿Cómo responde la guerrilla en su debilitamiento y desespero? No con combates, porque no tienen la capacidad, sino con atentados y terrorismo, con planes pistola y con tatucos contra la población civil. Las FARC ya no tienen influencia a lo largo y ancho del territorio, sino que cada vez más se limitan a unas pocas zonas, donde las estamos persiguiendo con toda la contundencia. Senador Velasco, decía el doctor Gómez que el tema del marco jurídico para la paz, una de las cosas que le achaca la responsabilidad a esta percepción de inseguridad es a mensajes contradictorios del presidente Santos, y decía, este es un mal mensaje, el mensaje del marco de paz, y bueno, también decía que sí es verdad que
y hace una diferencia entre el presidente Uribe y el presidente Santos. Se ha deteriorado la seguridad. En general, en el gobierno de Uribe hubo una política de seguridad más eficaz. ¿Usted qué opina de eso que dice? Yo creo que el marco jurídico para la paz fue un buen mensaje político que no va a tener efectos legales, porque yo evidentemente creo que quedó con muchos defectos. Yo dejé una constancia escrita, pero como mensaje sí era necesario, porque aquí tenemos que tener una cosa clara, doctor Miguel: el conflicto, por mucho que avance el Estado, va a terminar en una negociación. Una guerra interna es casi que imposible. Yo no conozco guerra interna que haya acabado con la derrota total del otro. Eso puede haber en una guerra internacional, donde se le permite bombardear ciudades con civiles y con todo eso, pero una guerra interna es casi que imposible. Entonces a mí me parece que Santos se la jugó mandando ese mensaje, y yo creo que ese mensaje era necesario. Evidentemente era un mensaje político muy complejo, un mensaje que abre un debate político. Ahora, vamos a la diferencia entre una visión de la seguridad democrática durante Uribe y la visión de Santos, y veamos la gran diferencia. Yo creo que una de las acciones más contundentes para comenzar de verdad a mejorar la seguridad en este país no solo es el tema de policía y soldados, insisto. Si nosotros dijésemos, mire, estamos produciendo 8 millones de sacos de café, volvamos a los 16 millones de sacos, y que en el sur del país, en el nuevo eje cafetero, Huila, Cauca y Nariño, produzcamos 3 de esos 8 millones que hay que producir de sacos nuevos, ese solo hecho es un dique impresionante, pero impresionante, para el escalamiento de la violencia en esos sectores, que es donde más se está sintiendo la violencia. Y no es un problema de percepción, estoy de acuerdo, es un problema de realidad. Porque la gente tendría que hacer. Es que aquí no hemos entendido que, como bien lo dice el doctor Miguel, y cojo una frase, la guerra hay que ganarla, se puede ganar, pero se tiene que ganar con el Estado completo. Y el Estado completo es dándole opciones a la gente. En el gobierno de Uribe, la concepción era meramente militarista. Y le voy a contar una sola anécdota. Uribe le quitó a los caucanos la salida al mar, por la que vienen luchando desde las épocas de Sebastián de Belalcázar. Se había contratado ya para hacer una pequeña central en Guapi, para ello había que hacer una carretera, pues se las quitó, y era una manera de conectar la economía lícita del Pacífico con la economía lícita andina. Entonces él tenía una visión estrictamente militar. Su gran sueño era el sueño de la derrota militar, y no entendió que la derrota militar solo se logra cuando el Estado se compromete todo. Eso no lo entendió Uribe. A ver, yo tengo sobre eso, a ver, es evidente que al principio la situación del país en el año 2002, cuando llega Uribe, es tan supremamente dramática en términos de orden público, que yo sí creo que le enfiló toda la batería en el tema militar. Y es evidente que al final, lo que ha demostrado, digamos, el resurgimiento de la violencia es la incapacidad del Estado de controlar el país. No lo controla desde el punto de vista militar, muchas veces no lo controla en términos institucionales. O sea, una parte de los documentales que acabamos de ver muestra que en varios municipios de la costa atlántica los paramilitares imponen la ley. Entonces, ¿cuáles son las instituciones del Estado? Si los paramilitares pueden parar municipios en la costa atlántica, quiere decir que las instituciones son ellos. Entonces no tenemos instituciones, no tenemos justicia. Entonces un país que no tiene justicia, pues ¿cómo puede conseguir la paz? No tenemos, a mi modo de ver, una verdadera política económica que busque cerrar esas puertas, las puertas, digamos, del desempleo. Nos hemos quedado entonces enredados en unas medidas a medias. Pero hay unos mensajes que son contradictorios. Cuando lo que estamos viendo hoy en día es que la opinión pública ve una cosa y el gobierno ve otra. Y ese desfase se refleja en las encuestas. El foro militar. Pero es muy reciente lo de la caída de las encuestas. No tanto. Muy reciente. La verdad, la encuesta que acabamos de ver muestra pues una caída de 70 a 48 en un año. O sea que el gobierno viene cayendo desde hace un ratico largo. El fenómeno se acentuó en las últimas semanas por todo lo que ha sucedido en el país, pero el fuero militar, por ejemplo, yo quiero volver sobre ese punto. El fuero militar ha tenido un impacto muy negativo sobre la moral de las fuerzas militares.
Entonces uno dice, bueno, ¿que el gobierno para dónde quiere ir? Dice que la seguridad es una prioridad y que no ha cambiado de rumbo, pero sí ha cambiado de rumbo, sí ha cambiado. El fuero militar que ha presentado el gobierno es algo que a los militares no les gusta. El marco jurídico para la paz, y es algo que no les gusta. Militar es el mismo que venía con el presidente Uribe, además el presidente Uribe pactó con la Fiscalía. No, sí, eso fue uno de los errores garrafales que se cometieron en el gobierno anterior. Y los militares tenían la esperanza de que les iban a restablecer un fuero militar más serio. Y se han dado cuenta que Santos tampoco se va a comprometer con eso. Entonces, hay unos elementos que están jugando en contra del tema de seguridad. Y en donde yo creo que el gobierno comete el error más grave es que los colombianos lo que sí no quieren es volver al pasado. Lo que Uribe sí le dejó a los colombianos en la mente es que la seguridad es algo que no se puede sacrificar. Y en la medida en que los colombianos perciban que la seguridad se está deteriorando, la imagen del gobierno va a seguir cayendo. O el gobierno le pone a eso toda la energía, o va a empezar a tener problemas muy serios como los tuvo el presidente Pastrana. El presidente Pastrana cayó y nunca pudo levantarse, nunca, y no solo eso, sino que 10 años después, a veces de manera muy injusta, el país sigue considerando que él fue el culpable de todo el ascenso de la guerrilla, digamos, cuando tuvieron la mayor capacidad militar. Y eso es un poco injusto con Pastrana, pero Pastrana no se sacude de eso nunca más en su vida. Y a Santos le puede empezar a pasar eso si no se pone las pilas. Doctora Clara, ahí sí tiene usted unos puntos: fuero militar, marco jurídico para la paz, procesos de paz. Sí, es que son los enfoques. Yo insisto, a mí no me queda la menor duda de que el conflicto armado colombiano es anacrónico. Además, por haber persistido en él, han surgido pero toda suerte de otros fenómenos de violencia organizada, como lo es toda la criminalidad de las BACRIM y de los grupos paramilitares, que por estar con el tapaojos del conflicto armado, con una fijación, dejó que se crecieran en el país unos fenómenos gravísimos que han afectado la institucionalidad. Eso no es, uno no puede olvidarse que los 6 presidentes del Congreso de la República últimos han acabado judicializados de una u otra manera por relaciones con el paramilitarismo, que le reflejan a usted el gran poder de esos grupos regionales, empresas electorales que controlan muchas regiones apartadas. Es que el mundo de Bogotá es uno y el mundo de las regiones es otro. Entonces, nosotros en Colombia no podemos seguir insistiendo en lo que no ha funcionado. Yo estoy de acuerdo que la seguridad es fundamental. Yo creo que la gente, pues por eso es que renunciamos a algo de nuestra libertad para ser parte de un Estado. La razón del Estado primera. Para que no tenga uno que vivir asustado, defendiéndose uno con un fusil. Pero el problema es que esa seguridad no depende solamente de echar plomo, como reiteran el presidente Uribe y el presidente Santos, sino que tiene un haz de requisitos, entre los cuales esa sensación de seguridad tiene que ver es, oye, ¿a mí qué me va a pasar mañana? Entonces usted súmele a eso que no hay empleo formal, porque rebusque hay muchísimo, el 70% del nuevo empleo generado pues es empleo informal. La pensión es algo que le llega a un muy bajo porcentaje de colombianos, así coticen, no van a llegar a la pensión. Entonces el concepto de seguridad es mucho más amplio que solamente el de seguridad física. Y cuando la gente contesta, yo creo que ahí hay una mezcolanza de conceptos, es inseguridad física, inseguridad jurídica, inseguridad económica, inseguridad hasta de inclusión cultural. Entonces yo sí creo que lo primero es lo primero. Aquí tenemos que volver sobre la búsqueda de un camino de paz. Y quiero decirle una cosa, nuestro ejército tenía un fuero o tiene un fuero militar que posiblemente se pueda mejorar, pero lo que no podemos jamás volver a aceptar es que la ilegalidad se pueda utilizar para combatir la ilegalidad. Ya lo confesó el general Naranjo frente a lo que sucedió en esas épocas aciagas del cartel de Medellín,
Pero pues el tema es que combatir ilegalidad con ilegalidad genera una cantidad de problemas mucho más graves que los que se están solucionando. Y el fuero militar, entendido como que no vamos a volver por esos fueros de combatir la ilegalidad con ilegalidad, bienvenido, pero no para escudarse de la ley, sino para cumplirla. Es que esa ilegalidad combatiendo ilegalidad debilita al Estado profundamente. Es que eso es lo que tenemos. Pero es la historia un poco colombiana de los últimos 30 años. Sí, y el país tiene que entender que las BACRIM, por ejemplo, son una amenaza estratégica tan grave y tan peligrosa como la guerrilla. ¿Por qué? Porque desacreditan al Estado, que pierde credibilidad, pierde legitimidad. Parte de lo que estamos viendo en el Congreso es eso. Y hay un tema que el doctor Miguel planteó y que nosotros no hemos revisado muy bien de las últimas encuestas. En la gran encuesta que publicó Semana, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, no, que a mí me impresionó mucho. Después de esa metida de patas terrible del Congreso con la conciliación de la reforma a la justicia, le preguntan a los colombianos, y el tema después de la FARC más desprestigiado no es el Congreso, sino las instituciones de justicia. ¿Ustedes no se dieron cuenta de eso? La gente no siente que hay justicia en este país. Pero es que eso es muy grave. Es un argumento de la guerra. Es que mientras no haya justicia, no hay paz. Eso es un tema que el país no quiere entender. No quiere entender. La administración de justicia es muy importante. Y el otro punto que está, digamos, flotando en el ambiente, es si el país algún día va a entender que los colombianos queremos la paz. Los colombianos queremos la paz, pero la guerrilla quiere el poder. Ya hay una diferencia de estrategia distinta. Pero yo creo que eso ya no se... Ya está muy desilusionada de que se pueda tomar el poder. Realmente, por eso es que no podemos llegar a ninguna negociación, porque no estamos hablando de las mismas cosas. Cada vez que se le habla de paz, ellos entienden que el Estado está levantando los brazos y arrecian. Tienen como un chip dañado ahí. Pero doctor Borrero, yo que fui parte también de ese conflicto, conozco esa psicología. Yo no creo solo que estén incluso ya desilusionados de la posibilidad del poder por la vía de las armas, sino que además yo siento que, en el caso de Timochenko, yo lo siento como en sus declaraciones con el miedo personal de que puede morir, porque han muerto sus compañeros. Y eso empuja mucho también a procesos de paz. Yo sí creo que esta gente tiene que estar pensándolo seriamente, porque ya no es el tema de perder la guerra, es perder la vida. Toda esa gente lo está sintiendo. Uno cuando está en el conflicto, bueno, cuando la muerte está lejana, pero si la muerte le está respirando en el oído, eso no es tan fácil. Sí, algún efecto tiene que tener la operación que dio de baja a Jojoy, a Cano, a Reyes. La misma muerte de un tipo mítico como era Marulanda, murió en la guerra, murió por muerte natural. Yo creo que eso tiene un efecto. Yo en esto es un lujo de conversación, porque es la presidenta del Polo Democrático, el Partido Liberal, el Partido de la U y un académico, es un lujo de conversación, y alguien que estuvo en el conflicto, que conoce ese mundo. Es una conversación muy especial entre distintas vertientes, pero yo quisiera sí decir que este momento sí hay que darle también oportunidades a la paz. Creo que también eso, a la negociación de paz, porque a las negociaciones de paz. Yo pienso, por ejemplo, Miguel, que sin ofender, sin malas intenciones, el presidente necesita apoyo para un proceso de paz. Yo creo que él no se atreve a profundizar en el tema, porque se ha vuelto tan impopular hablar de una negociación o de un diálogo para conducir hacia la paz, que no se explora con... ¿Tuviste lo que dijo el presidente? Que estaba durmiendo, el nieto de Laureano Gómez estaba durmiendo con Pía Córdoba. Con Pía Córdoba. Sí, yo me fijé, pero yo creo que el presidente de eso estaba un poco equivocado. Pero fíjense que yo pienso que los partidos de gobierno que han apoyado la política de la seguridad democrática tienen que darle un espacio. Mire, si alguien lo puede hacer es un gobierno precisamente de ese signo político,
porque tiene la credibilidad y la autoridad ante la ciudadanía de No que lo no se va a desborda. entregar, de que no va a hacer la revolución por decreto, que era lo que decían del Caguán. Una negociación seria, que es lo que se necesita. No hablemos de negociación, un diálogo. Doctora Clara, Para ¿sabe? que la gente Siempre- pueda deponer las armas, Sí. que sepan que les van a garantizar la vida, que puedan tener una vocería jurídica, política, porque si no, entonces, ¿cuál es el cambio? Yo pienso que ustedes tienen una enorme responsabilidad en ese sentido. Voy a decir una cosa que a mí me impresiona a veces de mi bancada. En general, los más opuestos a cualquier cosa de ese estilo, como usted lo describe, son la gente de las regiones. A mí me impresiona lo dura que es la gente, por ejemplo, de los departamentos que han sufrido mucho con la violencia. Norte de Santander, Meta, Caquetá, esa gente que ha estado, digamos, en la mitad de la guerra. Esa gente no quiere saber nada, nada. Digamos, nosotros desde Bogotá vemos el conflicto con una visión mucho más política, pero ellos saben que la gente allá no quiere. A mí me impresiona lo duros que son cuando se habla de cualquier posibilidad de que el Estado piense en un acuerdo. Esta gente salta inmediatamente a decir que no, que otra vez nos van a engañar, que otra vez esto es un embeleco que les va a permitir a ellos fortalecerse. Yo creo que eso demuestra que el país no es homogéneo en este tema, sino que hay dos realidades muy distintas. Pero fíjese, Miguel, que la gente en sí no es enemiga de un proceso de paz, es enemiga de lo que se hizo en el Caguán. Sí, el Caguán tiene una muy mala imagen. Tiene un fantasma. Sí, ahí hay un fantasma, porque si uno le dice a la gente, mire, ¿qué es lo que más quiere la gente? Vivir tranquila. Y yo estoy seguro que si en un momento la gente entiende que después de lo que ha hecho el Estado, los avances, yo reconozco avances en seguridad en el gobierno de Uribe, porque voy a decir que no, claro que hubo avances, o sea, decir que no es una bobada. Pero si nosotros logramos juntarle a eso presencia de Estado, y en un momento dado se puede hacer una negociación que no sea la entrega del Estado para que la gente viva tranquila, la gente se mete en el tema. Pero tenemos que tener una responsabilidad política de explicar eso. Hay algo muy importante que dijo Clara López, y es que un gobierno de estos difícilmente podría ser desbordado por la derecha, pero lo estamos viendo. Bueno, muchas gracias a los que nos acompañaron hoy tan gentilmente. Muchas gracias a toda la audiencia y los esperamos el próximo lunes en otro programa, La Controversia. Muchas gracias al Hotel de la Ópera por prestarnos sus instalaciones. Estamos transmitiendo desde el centro de Bogotá, desde el centro de la Candelaria, para toda la audiencia de Bogotá y para el país.